Buenos días, queridos hermanos. Ustedes son testigos, muchísimas veces hemos repetido que Jesús nunca desampara a sus hijos. Es decir, que Jesús siempre nos está cuidando. ¿Se acuerdan que hemos dicho muchas veces? Es decir, como testimonio público está en hebreo, Jesús nunca nos desampara. Es decir, este hecho es un hecho bíblico, lo sabemos, pero a veces es muy importante tener algún ejemplo que nos permita recordar. Y lo que voy a hacer en esta mañana, queridos hermanos, es traer un ejemplo que nos pueda mostrar como un ejemplo ilustrativo de que Jesús siempre está en nuestros problemas. Y el ejemplo que voy a traer es sobre la vida de Pedro, de Simón Pedro, durante los 3 años que Pedro estuvo con Jesús. ¿Cómo lo ha ayudado Jesús a Pedro? En otra palabra, ¿ve? Es decir, recuerden ustedes que pusimos también lo siguiente, que Jesús siempre está en nuestras necesidades. Bueno, Jesús siempre está en nuestras necesidades. Lo que voy a tratar de hacer es que ese Jesús que siempre está en nuestras necesidades, mostrarlo que estuvo en la vida de Pedro durante esos 3 años que fue su discípulo Pedro y mientras Jesús estuvo acá en la tierra. Entonces, es como para decir, no solo Pablo habla en hebreo que Jesús siempre, nunca nos abandona, sino que el mismo Señor Jesucristo se ha esforzado por mostrarnos en la vida de uno de sus discípulos, que es Pedro, que Él siempre está ayudándonos en las dificultades. Es así que comenzaré tratando de ver en ese momento del primer encuentro de Pedro con Jesús. No sé si ustedes se acuerdan cuál fue la circunstancia en la que Pedro se encontró con Jesús por primera vez. Seguramente que algunos sí, otros no, pero vamos a leer en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Y saben, Pedro estaba en un momento triste, en un momento de angustia, en un momento de soledad, en un momento de tristeza porque estuvo pescando toda la noche y no había pescado nada. Era un momento crítico, no tenía qué comer para toda su familia en ese día. Quiero que ustedes visualicen y que se den cuenta, toda una noche de trabajo y no pescó nada. Lo vamos a leer para recordar el texto. La Biblia nos dice acá que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, ahí estaba Jesús. ¿Qué pasó? El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban las redes. Y entonces, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra la echaré a la red. Y habiendo echado, encontraron una cantidad de peces tan grande que la red se rompía. Entonces, haciendo seña a los compañeros que estaban en la otra barca, porque recuerden, Jesús le había pedido que bogue mar adentro, estaban en la orilla los otros compañeros, los llamó Pedro y llenaron las 2 barcas.
Y se hundía, dice la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Pero también qué milagro extraordinario. Qué manera de mostrar el aprecio, el cariño por la humanidad, diría. En este caso materializada en la vida de Pedro y de los compañeros de Pedro que estaban allí lavando las redes. Entonces, ¿qué ha pasado? Viendo Simón, cayó de rodillas, viendo la pesca que había milagrosa, diciéndole: apártate, Señor, de mí, que soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero, y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y termina que, dejándolo todo, se fueron. No es que dejaron para que ahí digamos, nadie lleve los pescados. Se fueron Pedro y quizá los hijos de Zebedeo, pero Zebedeo quedó allí. Quedaron muchos de los que estaban pescando y se llevaron la mercadería. No es que se la dejaron. Digo esto porque es importante saber que cómo nuestro Señor Jesús está preocupado por nosotros en la alimentación. No queremos que nos falte el pan. Y es esa, digamos, una de las cosas que se ponen de evidencia aquí. Pero analicemos algunos aspectos de este encuentro de Jesús con Pedro. Jesús, junto al lago de Genesaret, predicaba. Estaba allí la multitud tratando de que él hable y Pedro estaba lavando las redes. Eran dos momentos, digamos, que como que no tenían nada que ver uno con el otro, ¿eh? Es decir, que Jesús tomó la iniciativa, entró en la barca de Pedro. Él tomó la iniciativa. ¿Y qué le hizo? Le rogó que llevara la barca un poco de tierra, que se aleje, que se adentre a la parte del mar. Es decir, este diálogo, que estas palabras que dice que Jesús le rogó a Pedro, nos muestran que no había ninguna relación afectiva entre Jesús y Pedro. Capaz que ni se conocían. Quiero que noten eso. De este modo Jesús enseñó a la multitud desde la barca de Pedro. Y por supuesto Pedro, sin querer, entre comillas digo, estaba en un lugar privilegiado, estaba a la par de Jesús escuchando. Un hecho importantísimo, la Biblia no dice qué es lo que predicó Jesús, no dice nada. Lo que dice es que una vez que terminó de predicar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa tu red. Ahora bien, ¿cómo habrá sido esas palabras de Jesús cuando terminó de predicar y le dijo a Pedro: boga mar adentro? ¿Le habrá dicho con autoridad? ¿Le habrá dicho con cariño? ¿Le habrá dicho en una forma sugestiva? No sabemos, porque no dice nada la Biblia. Sin embargo, sí dice sobre la respuesta de Pedro. Pedro, cuando responde a esta sugerencia de Jesús, él dice, digamos, le informa a Jesús: Señor, ¿sabe? Nosotros hemos estado toda la noche tratando de pescar y no hemos pescado nada. Le informa Pedro a Jesús esto. Pero, en segundo lugar, le dice: ¿sabes? Por lo que te he escuchado predicar, podría ser eso. Porque ahora te dimensiono como un gran maestro y por lo que acabas de decirme, por tu palabra, la voy a echar a la red. ¿Y qué ha pasado? Entonces, efectivamente, Pedro lanza la red apoyado en una fe tremenda de la palabra de Jesús. Porque dijo él: en tu palabra, por lo que tú dijiste. ¿Habrá sido un discurso extraordinario que le conmovió a Pedro? ¿O será únicamente la palabra tierna que le dijo: lanza tus redes? Era una fe. Resultado, una gran sorpresa.
como resultado de esa obediencia, hermano. Muchas veces nosotros hemos dicho que obedecer es la base del éxito del ser humano, no tan solo en la vida espiritual. Pruébenlo. Sean obedientes en todas las acciones de su vida y prueben y vean qué es el éxito de la vida. Y la otra cosa que no pensaba decir, pero otra cosa de las cosas importantes que Dios nos ha enseñado es el amor por el otro. En la medida que nosotros practiquemos el amor por el otro, vieron ustedes cómo las puertas se abren. Es una ley divina. Es decir, el resultado, una gran pesca para todos. Viendo Simón este milagro, esta pesca, porque no tenía nada para comer y de repente tiene toda una barca llena de peces. Entonces se arrodilló ante Jesús y le dijo, reconoce que era pecador. Le dijo, apártate, Señor, discúlpame, pero yo soy un hombre pecador. No tiene sentido que vos estés cerca de mí. Es una conversión genuina. Es un reconocimiento genuino de su necesidad. No todos a veces podemos sentir y apreciar. Pedro fue instantáneo allí. Fue tanto el impacto que hizo en su vida que él reconoció que era pecador y le dijo, apártate, Señor. Jesús también reconoció que el arrepentimiento era genuino y le dije, desde ahora, no temas, Pedro, desde ahora te voy a hacer pescador de hombres. De este modo, Simón Pedro comienza su vida como discípulo. Y nosotros, hermanos, podemos ver en este acto misericordioso de Jesús que el Señor Jesús está siempre en nuestras necesidades. Ese era el objetivo de esta reflexión. Y efectivamente, Pedro podría decir, Jesús estuvo en el momento de mi necesidad. Ahora bien, en segundo lugar, diría es un aspecto de la vida de Pedro, de uno de sus discípulos y en particular de Pedro, que es el que vamos a tomar en esta mañana. Jesús siempre está en el momento de la necesidad. Pero voy a tomar otro aspecto, en particular de Pedro, donde vamos a mostrar algo muy humano. Un texto donde nos habla de la infidelidad del hombre para con Dios. Es decir, cómo nosotros fallamos a Dios como cosa natural. Hacemos grandes promesas y luego nos olvidamos. Hay veces que yo no se sienta nadie afectado, pero hay veces que yo escucho algunas cosas dentro del grupo familiar que es como que me gustan porque es que están pensando en mí y después pasa un tiempito y ya escucho como si nada hubieran dicho, pasa, ya el proyecto es otro y ya yo he quedado lejos. Pero lo que quiero decir es que los seres humanos somos así, parece, somos infieles. Pero una de las cosas más tremendas es que esa infidelidad, a pesar que Jesús nos da de comer y podemos asegurar que nunca nos abandona, pero nosotros no aprendemos. Y voy a mostrar la infidelidad humana para con Dios, trayendo al recuerdo cómo Pedro lo negó a Jesús. Voy a tomar el texto de San Juan capítulo 13, versículo 33 al 38. Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús lo anunció. Dice en este versículo, le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús estaba hablándoles que él iba a ir a hacer una tarea, pero Pedro no entendía y entonces le dijo Simón, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me podés seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Simón, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y ahora rescaten ustedes estas palabras tremendas que Pedro dice. Mi vida pondré por ti, Señor.
Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vale la pena que leamos el texto paralelo que está en Mateo capítulo 26 del 30 al 35, porque allí hay otros detalles. Y dice así en Mateo 30 del 30 al 35: y cuando hubieron cantado el himno, ese cantar el himno era justamente porque acababan de tener la última cena. Y nosotros siempre después de la cena cantamos un himno para recordar este hecho. Entonces Jesús cantó un himno con sus discípulos allí en la última cena y luego, ¿qué pasó? Salieron al Monte de los Olivos. Allí estando en el Monte de los Olivos, entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro, dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, que todos los discípulos de Jesús estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Y se apoyaban en estas palabras que Pedro dijo: aunque me cueste la vida, yo no te voy a negar. Y estoy tratando de hacerlos ver a ustedes, hermanos, y yo reflexionando cómo somos de rápidos para hacer promesas a Dios. A veces, no sé, estamos de una manera muy particular y somos capaces de ofrecer a Dios muchas cosas. Sin embargo, luego no las cumplimos, nos olvidamos. Luego que Jesús fue arrestado, porque siguiendo esta historia, Jesús es arrestado. En ese momento es ayudado por la traición de Judas. Uno de sus propios discípulos lo traiciona. ¿Y qué pasó? Esto vale la pena que ustedes lo visualicen, que no estoy hablando de arriba. En Lucas capítulo 22, del 47 al 48, acá se lee lo que pasó. Ya terminaron digamos, estaban allí en el huerto de los olivos. Ahí estaba Jesús con sus discípulos. Ustedes recuerden que Jesús les estaba diciendo: oren muchachos, este momento es preocupante, ustedes van a fallar, oren para que no flaqueen. Entonces, mientras esto estaba diciendo Jesús, dice, mientras él aún hablaba, era esto, les estaba diciendo: oren para que no entren en tentación. Se presentó una turba, un grupo de gente, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas a tu amigo? Que es una de las cosas más tristes y lamentables de los seres humanos. Somos capaces de traicionar a Dios. Y en la misma medida, la traición, ustedes ven que se da dentro del ambiente más íntimo. Este acto es para decirnos a nosotros: somos capaces de traicionar a nuestro mejor amigo. Es decir, Jesús es traicionado, y la historia de Judas es un ejemplo de lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Yo puedo estar aplaudiendo aquí todos los domingos y no tener un corazón sincero para con Dios. Y Dios, yo golpearé la puerta del cielo y me diré: no te conozco, muchacho.
iba a ser muy triste para mí darme cuenta que no he sido honesto con Dios, que no he sido honesto conmigo mismo, porque en realidad reconocernos debilidad no es debilidad, yo diría, es una fortaleza que nosotros tenemos también para defendernos. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahora volviendo al problema de Pedro. Pedro había hecho una promesa tremenda, dar la vida por Jesús y no negarle. Sin embargo, cuando lo detienen a Jesús, y leamos esto en Lucas capítulo 22 del 54 al 62, allí vamos a ver lo que pasa realmente en la vida de Pedro. Y diría que Pedro es el que más alto ha llevado la antorcha porque lo ha seguido a Jesús. Los otros han desaparecido, los otros discípulos que también dijeron que iban a dar la vida por Jesús. No aparecen en ninguna parte ya, se han dispersado. Acá Pedro dice lo siguiente, el texto bíblico: aprendiéndole, le llevaron a Jesús, por supuesto, y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también éste estaba con él. ¿Y qué dice Pedro? Pero él le negó diciendo: mujer, no le conozco. Mujer, no le conozco. Miren ustedes, lejos había quedado el que iba a dar la vida. Un poco después, digamos en el versículo 58, un poco después viéndole otro, le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como a una hora después, pasa una hora, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Estaba sentado en el fogón, ahí lo estaban viendo. Y enseguida, entonces Pedro dijo: hombre, no sé de lo que dices, ni sé de qué estás hablando. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Estaban en el patio del sumo sacerdote. Y yo me imagino si esto, acá en el texto dice que Jesús lo miró entonces a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Debe haberse puesto de feliz Pedro? No, una tristeza. Recién empieza a valorar sus propias palabras. Pedro salió afuera y lloró amargamente. Esta negación de él a Jesús, haber hecho un papel de cobarde, digamos, de un hombre que suponía que él iba a ser una piedra fundamental, la piedra angular de la edificación del cristianismo, estaba negándolo a Jesús. Había su corazón, en su intimidad más íntima, falló ampliamente. Jesús, sin embargo, quiero que ustedes también piensen, es que Jesús lo ha dejado solo a Pedro. ¿Qué ha hecho Jesús por él en este momento de debilidad de él? Ustedes saben que el Señor le anunció que iba a hacer esto Pedro. Y le dijo él, vamos a leer para que ustedes vean esto, en Lucas capítulo 22 del 31 al 32, donde el Señor Jesús le dice: Simón, Simón, ¿sabes, Pedro? El diablo, Satanás, os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Jesús oró por Pedro. Había orado para que no falle. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera orado por Pedro? Capaz que hubiera sido un papelón mucho más grande.
Sin embargo, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, oró para protegerlo a Pedro, para que él no sea cobarde, para darle fortaleza. Es decir, nosotros podemos estar seguros. La Biblia lo dice, pero a veces yo he tratado de mostrarles con un ejemplo de una persona, de la realidad de la vida de Jesús, así como lo ha fortalecido, cómo lo ha cuidado Jesús. De la misma manera nos cuida a nosotros. Entonces, Jesús había orado por Pedro. Entonces, podemos decir nosotros con toda seguridad, el Señor Jesús siempre está en nuestras necesidades, sea de hambre, sea de flaqueza, sea de traiciones, sea de... La Biblia también dice que a veces el Espíritu Santo de Dios gime cuando nos ve que estamos por hacer un papelón. Estimados hermanos, tomaré como un texto, terminaré con un texto del Evangelio de Juan. Fíjense, hemos visto que Jesús no nos abandona en dos momentos muy importantes. Uno, no tenía comida para comer Pedro, ahora está fallando, flaqueando, está comportándose como una persona de un corazón sincero. No sincero, traidor, débil, traiciona a su maestro. Entonces el tercer aspecto lo tomaré, digamos, desde un texto del Evangelio de Juan. Jesús había muerto y había resucitado y se aparece a 7 de sus discípulos. Ya estaba por ascender al cielo, pero Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Cuando ellos estaban, ya lo vamos a leer al texto, pero resulta que Él, antes de ascender al cielo, se aparece en una circunstancia casi similar, casi diría idéntica a cuando lo conoció a Pedro. Ahora se presenta a 7. Veamos entonces lo que sucede. Es casi calcado la escena. Fíjense ustedes lo que dice San Juan capítulo 21 del 1 al 14. Después de esto, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo a sus compañeros: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Les respondieron: no. Nosotros podríamos pensar que Jesús tenía hambre. Por eso les dijo: ¿tienen algo para comer, muchachos? Para que me conviden. Pero también piensen que Jesús les está diciendo: muchachos, ¿tienen hambre? ¿Tienen algo para comer? Y ellos han dicho no. Y estaban muertos de hambre también. Él les dijo: echad la red. Ahora, frente a esta declaración pública que no tienen nada, Jesús les dice nuevamente las mismas palabras que le dijo a Pedro: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Ustedes saben que los 200 codos es la distancia, digamos, del brazo al codo.
200 codos. Estaban cerquita de la orilla. Entonces los compañeros trajeron toda la barca. Trajeron los peces, era enorme la cantidad de peces que habían pescado. Versículo 9 dice, al descender a tierra, qué sorprendente. Me conmueve profundamente el amor de Jesús por nosotros. Porque cuando los discípulos traen la red llena de pescado, posiblemente habrán dicho, bueno, ahora ya tenemos algo para invitarle a este cirujano, que no sabían que era Jesús, y vamos a comer nosotros. No, ¿saben? Al descender a tierra, vieron que había brasas, una parrilla, y había un pescado y pan. Jesús les estaba diciendo, sí, no necesito de ustedes, muchachos. No se crean. Yo estoy más allá. Yo les puedo dar de comer, pero además de eso, yo les he dicho que se amen. Y esta es la manera de mostrar el amor, con los hechos. Acá está la comida. Por eso digo, qué extraordinario acto de amor de Jesús. Entonces Jesús les dijo, traed de los peces que habéis pescado, en el versículo 10. En el 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, y llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompía. Es para pensar, ¿por qué la Biblia pone esos 153? Podría haber dicho muchos peces, se rompía la red, como en otro caso. Para que lo piensen, porque eso significa indagar, preguntarle al texto, ¿por qué estás ahí? Entonces, subió Simón Pedro y sacó esto, etcétera, etcétera. En el 12 dice, y le dijo Jesús, después que les dijo esto, venid y comed. Y ninguno de ellos se animaba a preguntarle a Jesús, ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Estimados hermanos, vale la pena reflexionar, fíjense, en estos encuentros de Jesús con sus discípulos. Vale la pena tenerlo como ejemplo, porque lo hemos puesto a Pedro y lo hacemos circular a lo largo de la historia de estos tres años. Ya está Jesús por ascender al cielo y vuelve a tener un encuentro con Pedro. Y con estos 7. Jesús le dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Mire, diría primeramente que la situación, les dije que era muy similar. Estaba amaneciendo, no tenían nada de comer porque no habían pescado nada, y cansados, amargados y tristes estaban allí cuando Jesús los encontró. Es entonces cuando Jesús les dice, echad la red a la mano derecha y hallaréis. Queridísimos hermanos, les digo, vean el amor que tiene por nosotros. Vale la pena seguirlo a Jesús. Vale la pena estar con Cristo. Nos ama. Nos ama de tal manera, de una manera superlativa, porque no solo le ha dado de comer un pescado, ya lo tenía asado, le ha dado pan, lo ha hecho que se llene, pero reflexionemos nosotros, para nosotros mismos incluso, que el amor y el cuidado de Jesús para sus discípulos y por nosotros va más allá. Ese más allá quiero decir que tenía un pescado asado y pan. Nosotros podríamos sintetizar después de leer este pasaje, verdaderamente es cierto lo que dice Pablo en Hebreos, que Jesús nunca nos abandona. Acá lo está haciendo en la vida de los discípulos. Les ha puesto allí un pescado y les ha dado de comer. Es decir, queridos hermanos, nosotros podemos decir con toda seguridad, que Jesús siempre está en nuestras necesidades.
Ahora bien, quiero también que ustedes noten, porque este texto no se corta acá. En la visita que hace Jesús a los discípulos, 7 discípulos, Jesús realiza otras cosas. Ahora ya han comido, están satisfechos, están sentados y ya me parece que han entrado en diálogo con Jesús. Están allí, no se han ido, están ahí, sentados. Y quiero que ustedes se den cuenta también a partir de ahora, porque vamos a leer el texto de 21 del 15 al 19, que ahora Jesús tiene otra preocupación que nos quiere mostrar a nosotros y a Pedro. ¿Saben qué? Jesús no solo está preocupado por la comida, porque tenemos hambre, a veces nos da el pan y ya ha puesto un pescado. También está preocupado por nuestra vida espiritual, por la felicidad de nuestra vida espiritual. Nosotros somos seres que necesitamos paz y tranquilidad. ¿Ustedes creen que la vida de Pedro, después de haberlo negado al Señor, después de haber pasado ese papelón, él estaba contento? Debe haber estado amargado durante todo el tiempo. Porque verdaderamente Pedro era alguien que amaba a Jesús, pero él no sabía las limitaciones de sí mismo. Hay veces que nosotros pensamos que somos tan fuertes que somos capaces de hacer tales y tales cosas y hacemos promesas a Dios que jamás las podemos cumplir. Ahora Jesús trata de ayudarlo a Pedro, de volverlo a encaminar, de volverlo a tener en su grupo. Y entonces, fijémonos lo que pasa acá en San Juan capítulo 21 del 15 al 19. Él quiere armonizarle la vida de Pedro. No va a irse al cielo él y después ya no lo van a ver. Y no, si hay veces que necesitamos una palmadita en la espalda que nos diga: muchacho, si yo te quiero, yo te perdono, estoy preocupado por vos. Y entonces Jesús, sabiendo que Pedro no es ningún elemento fácil de tratar, les recuerda las palabras de alguna manera lo que él había dicho. Y entonces acá dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahí estaban 6 condiscípulos de Pedro. ¿Te acordás que dijiste que ojalá todos me traicionen? ¿Tú ibas a dar la vida por mí? ¿Que vos me amabas más que cualquiera? Jesús le está recordando eso a Pedro, porque a veces recordar las palabras que decimos desagradables y sin sentido nos mueve al arrepentimiento y al análisis para decirnos: en realidad no soy tan fuerte, te necesito, Señor. Y es así como Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Les da una tarea, le está diciendo: está bien, pero vas a estar dentro de mi grupo, vas a hacer la tarea, no te sientas mal, te estoy restableciendo el cargo. Vos me has fallado, pero te quiero. Luego seguidamente volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Creo que esta última respuesta es la respuesta más honesta y sincera y de corazón al descubierto. Tú sabes todo, Señor. Tú sabías incluso que yo te iba a traicionar. Tú sabes que yo hablé de más. Tú sabes que a veces no vale la pena abrir la boca. Me siento débil delante de ti. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Más aún le dijo a Pedro:
en el versículo 18 de la manera que iba a morir, porque Pedro, ¿se acuerdan que murió crucificado cabeza abajo? Entonces, Jesús le dijo, sí, es verdad todo ahora lo que estás diciendo, pero en algún momento te van a llevar a donde vos no quieres y te van a hacer lo que tú no quieras. Después que dijo todo esto en el versículo 19, Jesús le dijo, sígueme. Porque en realidad, hermano, ¿qué importa lo que el otro está haciendo? Lo que importa es lo que yo hago. Jesús le dijo a Pedro, sígueme, sígueme. Si ustedes siguen leyendo la Biblia, cuando ya iba siguiéndolo Pedro a Jesús y vio que otro de los discípulos también lo seguía, ya Pedro le está diciendo a Jesús, míralo, este muchacho también nos va siguiendo. Pero Pedro, sígueme vos, no te importa que los otros me sigan. Lo importante es que tú me sigas. Hermano, como conclusión de todo esto, fíjense en ustedes, en primer lugar, tomamos como ejemplo lo que le pasó a Pedro en la conversión de Pedro. La verdad que fue maravilloso ese momento para Pedro. Les sugiero que todos nosotros, si no lo tenemos, lo escribamos a nuestra conversión. Escríbanlo. Porque de allí sale el testimonio que dice el Señor Jesús, ustedes me tienen que ser testigos. Y un testigo vale más que 1000 palabras. La segunda cosa es esa infidelidad humana, como nos muestra el Señor que a pesar de todas nuestras arrogancias, de pensar que nosotros somos capaces, que somos los mejores, que somos mejor que otros, Jesús nos hace ver que flaqueamos. Y que a pesar de todo eso, Él ora por nosotros para que no flaqueemos. Que nos cuida, que nos protege. Y en tercer lugar, no solo Jesús ha mostrado en la vida de Pedro que está preocupado por la comida, sino también por su vida social, por su vida interior, por su salud mental. Le está diciendo, trata de armonizarle la vida a Pedro. En la entrevista, capaz que Jesús se puso al lado o le puso el brazo por la espalda a Pedro y le dijo, es verdad, sí me amas, pero no te creas que me amas más que todo esto. Estos también me aman y están limitados, así como vos. Y yo tengo que conversar contigo y hacerte entender estas cosas. Yo creo que como síntesis final, todos nosotros podemos decirle a Dios quiera que así sea. Todos podemos decirle, como el salmista, reconociendo la soberanía de Dios en nuestra vida. Pero esta es como una afirmación de fe que yo ya lo tengo internalizado. Claro que hay momentos que somos capaces de hacer muchas cosas, pero la mayoría de las veces flaqueamos. Dice así, podríamos repetir lo que dice el salmista en el Salmo 27, del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Dios quiere, hermano, que nosotros sintamos la presencia de Dios en todo momento. Y cuando pensemos que Dios no está con nosotros, es cuando nos tiene en sus brazos. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una oración y vamos a cerrar así.